aleatorio. Y una vez que logremos el desarrollo de ambos modelos, ya luego vamos a estar en capacidad de tener los modelos más avanzados. Aunque claro, en datos de panel, un modelo más avanzado en realidad se denomina también un modelo más específico, ¿no? El término avanzado es bastante relativo en datos de panel, porque lo que tratamos de hacer en los otros modelos que vamos a ver, por ejemplo, el modelo mixto o el modelo dinámico, es sobre todo entender ciertos comportamientos de nuestra base de datos. Y entonces, esa es la idea. A ver, en este caso, ustedes ya tienen la presentación esta, que es sobre todo una ampliación de algunas características del modelo de efectos fijos. ¿Ya? Y vemos, por ejemplo, en este caso, que, bueno, les decía que hay una base de datos que voy a usarla yo, que es básicamente de una universidad y la presentación además de otra universidad, que la utilizamos como base, y según la cual vamos a ver, por ejemplo, estas respectivas extensiones. Así que chicos, si ustedes también pueden descargarse esto, simplemente le hacen clic y automáticamente se va a descargar el panel 101 para que puedan seguir lo que está en estas láminas justamente. E igual que antes, igual que la semana pasada, lo primero que buscamos hacer es esto, ¿no? Es aplicar el comando xtset, donde vamos a identificar a country y a year, en este caso. Como country es básicamente nuestros individuos, los que estamos utilizando como caso de estudio, y year para este caso hace referencia a los años, ¿no? Es como si esto fuera ID y eso fuera time, ¿no? Así como lo hemos definido en los modelos anteriores. Aquí hay dos comanditos que vamos a comenzar desarrollando, que uno de ellos nos permite graficar en una línea las variables de estudio y en la otra básicamente vamos a graficar lo mismo, pero el comando overlay me permite poner todos en una misma gráfica, ¿ya? Solamente antes de comenzar con la stata, les voy a mostrar qué cosas más vamos a hacer el día de hoy. Después de ver las gráficas, que es el primer punto, aquí está, por ejemplo, la idea teórica de por qué utilizar un modelo de efectos fijos, ¿no? Y que efectivamente nosotros ya lo hemos estudiado con anterioridad y algunos de los elementos de interés para justamente aplicar el modelo de efectos fijos es siempre y cuando nosotros tengamos la necesidad de aplicar este tipo de escenarios, por ejemplo, cuando tengamos interés de analizar el impacto de las variables que varían en el tiempo, pero solamente de esto, ahí es cuando deberíamos usar entonces un modelo de efecto fijo. ¿Por qué motivo? Porque básicamente, cuando hablamos del modelo de efectos fijos, los individuos, ¿no? Cada individuo tiene unas características propias que se supone no van a cambiar con el tiempo, pero también se supone que no están influyendo en la variable de interés. O sea, siempre que nosotros identifiquemos que esas características son fijas y no van a influir, pero diferencian en cada individuo, entonces vale la pena trabajar con el modelo de tipo efecto fijo. Eso quizás es también la primera diferencia para poder luego responder a la pregunta, ¿no? De ¿con qué me quedo? ¿Efecto fijo o efecto aleatorio? La respuesta será, depende de qué quieres hacer. Si nosotros estamos solamente interesados en analizar el impacto de cada individuo, a pesar de saber que son diferentes y nada más, entonces corresponde usar un modelo de efecto fijo. Pero si quizás esas diferencias de cada individuo, esas características que le hemos puesto aquí, quizás si esas características de cada individuo no afectan al regresor, pero sí a la variable de interés, entonces ahí conviene aplicar básicamente un modelo de efectos aleatorios. Una de las ideas básicas que les ponía a ustedes era justamente esta, ¿no? Diferenciar ser hombre o ser mujer. Si efectivamente la diferencia entre hombre y mujer se mantiene en el tiempo y no está relacionada con los regresores, pues podemos simplemente diferenciar a ambos, aplicar su respectiva diferenciación en algún contexto y aplicar un modelo de efectos fijos. Pero si quizás esas características de ser hombre o las características de ser mujer, si bien sabemos que son diferentes, pero pueden cambiar y ese cambio puede afectar a la variable de interés, a la Y, entonces ahí nos corresponde y nos conviene sobre todo aplicar un modelo de efectos aleatorios. Esas son las condiciones según las cuales básicamente vamos a trabajar por ahora.
Algunos de los supuestos, además, que manejamos cuando aplicamos efectos fijos es que los individuos, ¿no? Básicamente no van a tener ningún tipo de relación o de sesgo cuando utilizamos los regresores y que estos van a estar influenciados por el elemento U. O sea, les recuerdo ahí, es justamente esa correlación entre U y X que hemos revisado varias veces. La idea es básicamente verificar que la correlación entre U y X, pues, no debería afectar la relación, no debería provocar modelos indeterminados. En este caso estamos controlando todo eso, ¿no? Y evidentemente estamos afirmando de que no existe tal condición. Eso es simplemente algo de lo que hemos discutido ya en capítulos anteriores. La idea básica de un modelo de efecto fijo, entonces, es esta, ¿verdad? Es que yo tengo una constante, la cual está fija y además captura la diferencia de los individuos. Y es lo que nos interesa calcular, ¿ya? Además, podemos, por si acaso, no solamente tener a los individuos diferentes, o sea, no solamente vamos a identificar a cada individuo como si fuera uno específico. A veces también podemos identificar, por ejemplo, que hay variaciones en el tiempo, ¿no? Estos nuestros individuos también pueden variar en el tiempo. Y, por ejemplo, les había mostrado un caso que les decía que hay efectos fijos temporales, que solo en ciertos periodos de tiempo aparecen. Entonces, una idea era que en la época de exámenes, ¿no? Normalmente cuando uno es estudiante universitario y está simplemente en tema de clases, pues su nivel quizás de preocupación o de cansancio es uno homogéneo para todos los estudiantes. Pero en el tiempo quizás aparece la época de exámenes, la semana de exámenes. Normalmente los estudiantes, todos por estar sometidos a una prueba o una evaluación, quizás su nivel de nerviosismo o ansiedad empieza a aumentar. Y ese es un efecto temporal. Solamente sucede cuando hay exámenes. Y cuando no hay exámenes, pues entonces ese nivel de preocupación simplemente no aparece. Esas son características de tipo más de efecto en el tiempo, ¿no? Y son elementos que podemos incluir como si fueran variables dicótomas. Y así es lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí aparecen dos tipos de dicótomas. Las dicótomas para identificar a cada individuo y también las dicótomas para identificar los efectos en el tiempo de estos individuos. Bueno, es el modelo ampliado y eso es lo que nos interesa por ahora. El otro comando nuevo, el tercer comando que vamos a ver, básicamente es este, ¿no? Nos va a permitir ordenar la base de datos en función de los individuos. Y en nuestro caso le hemos puesto country, aunque ya saben que igual podemos poner ID, ¿no? El ID respectivo es este country. Y luego un comando que nos permite generar lo que se llama extensiones, el egen, lo que ven aquí, el egen, es básicamente el comando de extensiones, generador de extensiones, y que nos va a permitir trabajar con promedios de la variable de interés. ¿Ya? Y eso que vamos a calcular como promedio de la variable de interés, la media de Y, luego lo vamos a graficar. La idea es graficar los modelos que son básicamente de tipo planos cartesianos. Y esos planos cartesianos los vamos a graficar para la variable y también para cada individuo. Y luego, usando el comando mySymbol dos veces, vamos a graficar, por ejemplo, lo que corresponde a la variable que acabamos de generar, el promedio de y también lo vamos a ordenar según cada uno de los identificadores, cada ID o cada country en este caso. Y además vamos a utilizar el comando xlabel para poner justamente los nombres a cada categoría medida en el eje X. ¿Ya? Y esa es la idea de esta parte. Lo vamos a hacer con calma para que justamente notemos esas diferencias que aparecen en los comandos del Stata justamente. Y luego, bueno, aquí vamos a ver sobre todo la heterogeneidad que aparece entre los individuos, ¿no? Esto es I, D sobre todo. Queremos ver cuánta aleatoriedad o heterogeneidad vamos a encontrar en nuestra base de datos, sobre todo a partir del comando ID, entre los diversos países para nuestro caso. Pero también esa heterogeneidad no solamente se da con la variable ID, también se da con la variable tiempo. Entonces, quizás en el tiempo está habiendo otro tipo de heterogeneidad. Y eso lo vamos a correr con un comando muy parecido. Porque efectivamente vamos a crear otra vez un ordenamiento para los años y el comando generador de extensiones, egen, que nos va a permitir calcular el promedio, ¿no?
promedio de la variable de interés. Y luego otra vez, ¿no? El two-way scatter, que es básicamente estas gráficas de tipo plano cartesiano, para la variable y en función del tiempo. M symbol, 2 veces, justamente para diferenciar los valores en círculos, que van a ser básicamente unos identificados y otros como diamantes. Y luego X level, que básicamente hace referencia en nuestro caso a los datos que vamos a poner en los ejes respectivos. Y eso es lo primero que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces son los primeros comandos que nos interesa justamente por si en algún momento vamos a trabajar, por ejemplo, con otro tipo de variables. ¿Ya? Entonces, esperando que hayan podido descargar esta base de datos y luego ya vamos a aplicar también a nuestra propia base de datos, nos vamos un ratito al Stata. Entonces ya tienen todos ustedes, por si acaso, estos comandos disponibles. La presentación está en la plataforma y la base de datos es un link. Entonces, vamos a poder correr adecuadamente todo lo que estamos buscando. Les comparto mi Stata. Y ahí está. Ya tengo cargada aquí la base de datos. Bueno, como notan chicos, ya cargué yo la base de datos llamada Panel 101, que la descargué de ese link de la Universidad de Princeton. Ya, bueno, que es que básicamente de ahí también sacamos muchos ejemplos. Tiene buenas bases de datos, bastante amplias sobre todo. Y más adelante les voy a pasar también otras bases de datos de esas universidades. Bueno, para saber qué tenemos, evidentemente aplicamos el comando zoom. ¿Ya? Y bueno, por ahora sabemos que la base de datos panel 101 es equivalente, ¿no? Aquí al identificador, al ID, que se llama por ahora country, también al tiempo, que se llama en este caso year. Y bueno, para nuestro análisis tenemos 7 países analizados y los tiempos, según los cuales vamos a correr, nuestros modelos son del 90 a 99, ¿no? Son 10 datos básicamente. En total, como tenemos 10 datos y tenemos 7 países, tenemos 70 observaciones como nuestra base de datos de panel. La variable de interés es esta Y, ya que bueno, no nos dice qué variable es, pero es una variable que estamos midiendo. Podemos suponer que es el nivel de ingreso de los países o el nivel de PIB de los países, es lo normal. Y efectivamente es una variable de tipo continua. Tiene también las 70 observaciones y bueno, el promedio es este, ¿no? No creo que sea el PIB, porque el mínimo valor es negativo, así que seguramente es otro valor de los países respectivos. En el ejemplo propuesto, bueno, no nos indica a qué hace referencia el valor de Y. Luego está un valor Y binario, o sea, es una dicótoma de Y. Este Y bin significa la dicótoma para la variable Y. Y en este caso específico, además, nos está indicando que básicamente, al ser una dicótoma, asume el valor de 0 y asume el valor de 1. Y esas son las dos condiciones según las cuales trabajamos por ahora en nuestro caso. Obviamente tenemos un promedio y una desviación estándar. Y luego aparece otra variable, ¿no? Que es X1, también para los países, para estos 7 países. Y bueno, en este caso igual empezamos con un valor negativo como valor mínimo y la escala es bastante diferente, ¿no? Acá arriba estamos hablando de miles de millones. En cambio aquí hablamos de 0.5 y el máximo valor es 1.4. X1 también es un valor que estamos identificando como elemento a analizar. Además tiene X2 y X3 y ninguna es dicótoma, ¿no? Pero todas tienen valores mínimos y máximos que son positivos y negativos. Sí, aquí aparece otra dicótoma, la variable OP, ¿ya? Pero que no lo hemos usado todavía mucho. En los ejercicios que están ahí planteados en las láminas no está el trabajo con estas dos. Lo que sí vamos a hacer es trabajar con estas de acá arriba, principalmente. Ya son las variables de, por ahora, para nosotros para practicar en el Stata y luego más adelante ya vamos a poder también identificar qué es lo que significa para nosotros. Voy a ampliar un poco el tamaño de esto para que veamos bien los resultados sobre todo. Y bueno, lo primero es eso. El siguiente paso, o sea, siguiendo la recomendación de la lámina, tenemos que escribir xtset, country y year. Entonces ahí está. Escribimos el comando para avisar al Stata que estamos trabajando con datos de panel.
Y bueno, como notamos, efectivamente, la variable ID, pues, la identificador se llama country en este caso, y está fuertemente balanceado. Y los datos, como sabíamos, van del 90 al 99. Y claro, están medidos de manera unitaria cada uno de estos elementos. Vamos con el primer comando. Lo primero que necesito que ustedes revisen es justamente el comando xtline, ¿ya? xtline, y lo vamos a aplicar a la variable y en este caso. Y así corremos esto, xtline, nos aparece la y, aplicamos enter y nos aparece una gráfica. A ver, la gráfica, no sé si ya les apareció, a mí me parece esto. Bueno, recordarán chicos que tenemos básicamente 7 países, ¿ya? Y cada país está identificado bajo el denominativo de simplemente country. Y aplicando el comando xtline, entonces va a correr, nos va a mostrar los gráficos, ¿no?, de cada uno de los países, de los 7 países. Y está midiendo en este caso la variable y. También le podemos pedir al Stata que haga lo mismo, pero quizás para las otras variables, y así podemos identificar qué significan las otras variables. Vamos a ponerle, por ejemplo, una ampliación de esto para ver todo. ¿Ya? Y aquí, bueno, en vez de solamente graficar y, le podemos decir que ahora xtline, que grafique, por ejemplo, x1, que está definido ya. Y bueno, ahí está. Y aparece la respectiva gráfica. Entonces, básicamente, chicos, es el comando 1 para poder verificar qué es lo que estamos haciendo es xtline. Pero no es el único. El siguiente comando que nos sugiere utilizar es xtline, la variable y, ¿ya? Y luego nos dice que vamos a poner todo de una vez en un mismo elemento. Utilizamos, por lo tanto, overlay. Bien, ponemos ahí overlay. Enter. Me faltó una R. xtline, y, overlay. Ahora sí. Otra vez. Y qué bien, no me corre. No me quiere correr. Liz, ¿no le falta una coma en la última? En el último intento. Tienes razón, no le puse. Ok, otra vez. xtline, la variable y, una coma, overlay. Dicen es overlay. Ay, tienes razón. xtline, y, overlay. Ahora sí. Bueno, ahí va. La otra opción entonces es poner justamente el agrupamiento de todas las variables, ¿no? Tal como nos aparecía antes, desagregado, pero bueno, a veces desagregado no es muy interesante. Esto me gustaría que ustedes hagan justamente para sus variables PIB o consumo, ¿ya? Porque básicamente esto nos va a permitir verificar qué tan diferente, qué tan heterogéneo puede ser nuestra base de datos. Lo mismo corremos con la variable x1. Ponemos xtline, x1, tal como lo hemos graficado antes, y overlay. Ahí va. Bueno, aquí ya notamos nosotros que cuando trabajemos con nuestra base de datos completa, pues efectivamente algo está pasando aquí. La variable esta, por ejemplo, esta verde que veo yo, y espero también ustedes, esta tiene demasiada aleatoriedad en comparación, por ejemplo, con esta que está aquí arriba, que está bastante bien comportada, es casi lineal. Estos son los problemas que luego vamos a verificar en nuestros respectivos casos. Listen, Dime. entonces overlay nos sirve para verificar la diferencia o la variabilidad entre los años. No. Overlay es el Ajá. comando para poner todo en una misma gráfica. Ah, ya. O sea, si le quito el overlay, Pues, mira, vamos a ver el cambio. Simplemente otra vez, xtline, x1.
Ya antes de ponerle Enter, recuerden, este es el gráfico. Sin ponerle Overlay, nos va a dar el gráfico, pero todo separado. Entonces, obviamente, a veces el análisis así separado no es quizás muy interesante porque puede ser que omita algunas características que deberían ser propias de las gráficas. Y el comando, overlay, entonces efectivamente lo que hace es poner todo en un mismo modelo. Ah, ya le hice, gracias. Y por ejemplo, eso nos sirve cuando medimos países que son muy diferentes, ¿no? A veces nos ha pasado que tengo países completamente heterogéneos y donde quizás con un overlay habíamos podido entender que vamos a tener grandes problemas quizás de heterocerasticidad, ¿ya? Es el primer paso. Así que para los modelos que hemos visto antes, por favor chicos, hagan eso. Utilicen el comando xtline para el gráfico. Lo primero quizás será entender nuestros propios gráficos. Lo podemos simplemente utilizar así. xtline y la variable que querramos. Y solo cuando ya entendamos lo que estamos haciendo y aceptemos nuestras variables, las sobreponemos. Entonces, overlay es básicamente sobreponer nuestros respectivos elementos. Veamos qué pasa con X2. ¿No? Solamente por probar. xtline, X2. En breve aparece. Ok. Miren, aquí, por ejemplo, me llama la atención que este sea negativo y este sea positivo. La variable x2 evidentemente significa algo. Y si la usamos para un estudio, me puede salir algo así. Miren, aquí hay una diferencia muy fuerte entre los elementos que están acá arriba y los elementos que están aquí abajo, ¿verdad? O sea, hay positivos y negativos y la diferencia es bastante marcada. Esto, por ejemplo, denota algún tipo de aleatoriedad. En términos económicos, si es que esta fuera una variable, por ejemplo, de flujos de inversión, tranquilamente podríamos decir que los que están aquí arriba, solo por ser positivos, quizás son los que reciben grandes flujos de inversión. Y los que están aquí abajo, ¿no? Podrían ser los países que emiten los flujos de inversión. Hablando, por ejemplo, de inversión extranjera directa. Cuando un país invierte en otro país, o sea, los bolivianos invertimos en el Perú, por ejemplo, de hecho hay una desinversión en nuestro país porque en vez de invertir en Bolivia, estamos invirtiendo en Perú. Entonces, esta diferencia puede ser la diferencia entre que ellos reciben inversiones y ellos son los que dan las inversiones. Entonces, su valor evidentemente va a ser negativo. Y de esos otros van a ser un valor evidentemente positivo. Y ahí identificamos que son dos tipos de economías muy diferentes. Los que invierten, estos de abajo son los que invierten, y los de arriba son los que reciben la inversión. Y solo por curiosidad, vamos a ver xt line, x3, que era la última variable disponible en la base de datos de esa universidad. Bueno, salvo este valor g, los demás son bastante lineales. Y otra vez, solo para comprobar, otra vez chicos, ya saben, overlay nos servía para sobreponer. ¿Ven? Solamente el valor G, este medio lila de acá, solo G es el que aparece con una pendiente positiva, muy pronunciada. Los demás están aquí abajito y bien comportados. Por ejemplo, esto podría ser algo muy parecido a lo que sucedió con Bolivia en los pasados años, digamos, la última década. Si comparamos a Bolivia con los países de Latinoamérica, suponiendo que no hay tanta fluctuación, claro, o sea que están bien comportados, Bolivia de alguna manera, en términos relativos, tuvo tasas de crecimiento positivas y sumamente diferentes a los demás países. Y la mayoría tuvo ese tipo de tasas. Excepto Perú, que en alguna situación creció al 6%, Paraguay, que en algún periodo llegó igual al 7%, 8%, pero eran variaciones así como picos. Sin embargo, Bolivia, durante 10 años consecutivos, con esto del auge del gas, tuvo crecimientos así sostenidos. Los demás países, bueno, sí tuvieron grandes problemas. Sus tasas de crecimiento no eran tan altas, fluctuaban. En algún caso, como Venezuela y también algún año como Argentina, tuvieron tasas negativas, ¿no? Eran procesos recesivos.
Ahí tranquilamente notamos que usar la variable x3, en este caso, pues evidentemente puede generarnos problemas al momento de interpretar, porque yo veo ahí que hay una variable que tiene un gran efecto, ¿no? Respecto a las demás. ¿Ya? Ese es un primer paso. Ahora, lo segundo que vamos a hacer, alguien está con su micrófono prendido. Lo segundo, chicos, es, nos vamos a este comando, el egen, el comando egen. Vamos a generar extensiones, ¿ya? Para la variable id. Entonces vamos a ordenar todo según justamente esas extensiones. Y el comando de interés por ahora es egen. Si alguno de ustedes quiere justamente leer un poco más sobre egen, ya saben, ponen help, egen y enter y les va a aparecer automáticamente la descripción de este comando generador. Por ahora le estamos pidiendo que genere el promedio, ¿no? Min es la media de la variable y. Y le vamos a llamar y barra baja min. Y esa es la denominación que le vamos a poner. ¿Cómo sabemos eso? Pues recuerden que por ahora mis variables son estas. Country, year, bin, x, 1, 2, 3 y ya. Cuando corro el otro elemento, este de acá, ahora le aplico sum y evidentemente aparece la nueva variable, el promedio de y. ¿No? Entonces, lo que tenía antes y, ahora tengo el promedio de y. Es lo que acabamos de generar, ¿no? Una variable que es el promedio. Luego, con este variable promedio, lo que estamos haciendo es una gráfica. Y esa gráfica, chicos, ya, la vamos a poner así. Esta gráfica me va a permitir diferenciar a tanto los individuos, ¿no? Y su evolución en el tiempo. Ahí está. Y esas son las gráficas típicas de los datos de panel. Evidentemente aquí tenemos cada país, ¿no? Y cada país está evolucionando respecto a sus respectivos valores que asume. El país A, B, C y demás. Quizás el país más heterogéneo, de alguna forma, parece ser el F y el D. Y quizás también el B. El F porque la heterogeneidad me permite verificar que esto fluctúa de una manera bastante amplia, ¿no? El C, bueno, el B también de alguna forma, es bastante amplio su margen de variación. Y el D, a pesar de que es el que tiene uno de los valores más altos, también tiene variaciones considerables. El valor E, ¿no? El país E, la mayoría de sus datos están concentrados aquí, excepto por una variable, una observación inusitada, ¿no? Algo pasó con el país B, el E y el F, que podría provocar problemas respecto a la comparación de medias. Así que ese comando de este de acá, el two-way scatter, básicamente me permite generar gráficos como si fueran planos cartesianos. Y lo que estamos graficando es esto, ¿no? Es Y y country, ¿no? Es lo único que estamos graficando. Las opciones evidentemente están definidas ya en el stata. En algún momento nos pide generar círculos, ¿no? Y en otro caso, más aquí, nos permite encontrar también tipos diamantes, gráficas de tipo diamante. Y efectivamente ven, la evolución de un caso son círculos, ¿no? Para básicamente el promedio, o sea, cada valor observado de y el promedio de cada país está identificado como si fuera estos diamantes. Y es justamente lo que sale. El promedio de Y es el diamante y lo está uniendo cada diamante. ¿Ya? Y ese es el comando que vamos a utilizar a partir de esto. El msymbol y luego el msymbol para los diamantes respectivos. Pero por ahora simplemente estamos viendo la base de datos. Y los comandos son two-way, scatter y la variable de interés. Algo similar quizás podríamos aplicar, por ejemplo, con el otro comando que igual es una gráfica. Por ahora les he mostrado la heterogeneidad entre países, pero también podemos ver el otro tipo de heterogeneidad, donde no dependo de los países, sino dependo del tiempo. Y para eso vamos a generar otra vez el tema del promedio. El promedio de ese promedio, ya le vamos a llamar promedio 1. Y simplemente aparece una nueva variable promedio. Y lo que nos interesa es graficar
cómo está la base de datos, pero básicamente a partir de la evolución temporal. Y otra vez utilizamos el comando este, que está diseñado ya para que lo usen. Y nos queda esto. Para que lo vean un poquito más grande, voy a aplicar Enter directamente. Y bueno, chicos, en este caso, miren, ya no estoy evolucionando para cada país. En el eje horizontal no aparece el país 1, 2 o ABC y demás. Más bien aquí estoy evolucionando para cada tiempo. Y como tenía 10 tiempos de estudio, del 90 al 99, entonces la evolución efectivamente se da para estos años. Y los puntitos azules que vemos aquí, ya cada puntito es equivalente básicamente ahora a los países, ¿no? El valor de la variable Y de los países. Y como antes, hemos creado un valor promedio de Y, es este valor rojito, este diamante rojo, este es el que está evolucionando, ¿no? Entonces ya tengo ahí dos gráficas de interés. La anterior me permitía, sobre todo, comparar la heterogeneidad entre los individuos. En cambio, ahora vamos a comparar esa heterogeneidad, pero a lo largo del tiempo. Esta quizás es una base de datos que también nos sirve para entender cómo funcionaría un modelo de tipo Pullett. Porque recordarán, chicos, que una vez que tengo medido todo, puedo aplicar un Pullett que podría ser una recta que pase por toda la base de datos. Aquí hay un valor inusitado, otro de acá, y este de acá también, el 98. Entonces, algo pasó con la observación en el 90, 95, 98, que provocó un desajuste, ¿no? Entre los individuos analizados. Y ahí están justamente nuestros valores. Se espera, claro, que cada uno de los grupos de las cohortes tenga justamente 7 observaciones. Por ejemplo, esta de aquí del final del año 99 tiene 2, 4, 6, 7 observaciones, o sea, los 7 países. Del 98 también tiene 7 y todos los demás. El año más concentrado es justamente el 97, ¿no? Donde la mayoría de los países en la evolución de la variable Y, evidentemente, se han comportado de una manera muy parecida. Y esa es una base de datos que la corremos normalmente haciendo un plano cartesiano. Eso nos puede servir en algunos casos, ¿no? O sea, no es obligatorio hacer gráficos, pero a veces también cuando hago el gráfico ya puedo entender cómo está evolucionando todo. Y bueno, por ahora es eso lo que podemos hacer, ¿ya? Quizá los comandos más importantes para recordarlos son justamente estos. El comando two-way scatter, que es básicamente el generar el gráfico, identificar qué cosa quiero graficar y bajo qué dimensión la quiero graficar. Y recuerden, hemos graficado Y a partir de country y luego hemos graficado Y a partir del tiempo, de year. Los comandos msymbol ya pertenecen a los gráficos que genera el propio Stata, que bueno, lastimosamente no son muy bonitos los gráficos, pero son bastante útiles. Y además hay un otro comando llamado connected, que me permite conectar, esa línea roja que veían, me permite conectar la variable observada, que en este caso era Y, el promedio de Y, para cada ID, para cada individuo. Y en el gráfico de abajo me permitía conectar el promedio, ¿no?, encontrado, pero básicamente para cada tiempo. Las denominaciones que podemos poner, evidentemente, son las propias, ¿no? O sea, A, B, así hasta el elemento G. Y en el otro caso es todo lo que implica la tabla, que va desde el año 90 hasta el año 99, ¿no? Diferenciado por un periodo. Esas son las condiciones para poder generar nuestros respectivos gráficos con estos comandos. Lo que sí hay que tener cuidado es justamente en esto, ¿no? Buscar los tipos de gráficos. Circle o también Diamond en este caso. No son los únicos, evidentemente, pero por lo menos sí son los que estamos usando por ahora. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a la práctica de ustedes, quiero que ustedes también apliquen y vayamos corrigiendo errores conforme los vayamos encontrando. Les he dejado un tercer gráfico que está también aquí en la lámina 9. ¿Ya? En este caso, la lámina 9 me da este otro gráfico, que va a salir esto en realidad, pero vale la pena revisarlo también. ¿Ya? Lo ponemos aquí y es un tercer tipo de gráfico que podemos correr en el Stata. Y bueno, ahí está. Bueno, efectivamente, en este caso, chicos, estamos utilizando la variable Y y la variable X1, esa que hemos graficado hace rato.
Es otra vez otro plano cartesiano. Y lo que revisamos es, claro, una regresión. Esa roja es una regresión. Y por eso nos aparece como si fuera el valor estimado de una regresión. ¿Y cómo sabemos que es una regresión? Pues efectivamente porque es un valor que pasa por el promedio de los datos. En el comando del stata, ya que hasta ahí por favor les pido que hagamos estos tres. 1, 2, 3. En el comando stata efectivamente elige el tipo de gráfico con two-way scatter, ya, es el gráfico que hemos seleccionado. Estoy midiendo y x1. Son las dos variables que debo poner en los ejes respectivos. Y en vez de poner símbolos como antes, en este caso simplemente le estamos poniendo que diferencie a cada individuo. El label, o sea, la forma de diferenciar a cada individuo, va a ser, por ejemplo, a partir del ID respectivo. Y en el otro caso nos dice que va a ajustar todo para la variable y x1 a partir de esas observaciones, ¿no? Nos va a decir que además tengamos ahí la respectiva regresión, esa línea roja que aparece luego. Y esa es la idea por ahora, chicos. Que podamos encontrar tres gráficas de interés. Por ahora, claro, nos permite entender cómo está la heterogeneidad de nuestras bases de datos, ¿ya? Pero son necesarias para poder entender la aplicación del modelo de tipo efecto fijo. Y obviamente cuando esto ya lo hemos hecho antes, rec y la variable respectiva, eso es un poolet. Ese modelo poolet efectivamente tiene esta gráfica, ¿no? Que es esta que les estoy mostrando acá. La línea roja efectivamente es un modelo poolet. Y bueno, ya tenemos ahí tres gráficas distintas para poderlos aplicar en el modelo de efectos fijos. Y esa es quizá la más interesante entre las que aparecen, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica bastante interesante para nuestros propósitos, pero esta necesita que hagamos algún tipo de predicciones previas. O sea, aquí hay unos comandos que les he dejado para nuestras variables, pero tenemos que entenderlos bien qué estamos haciendo. Y bueno, esos comandos son básicamente, bueno, los pondré enter, los hacemos grande y les explico. Ok, se generó ahí. Bueno, son valores de predicción y está generando justamente la predicción de la variable y. Ok, creo que me está pidiendo que aplique primero la regresión. Aplico la regresión. ¿Ya? Ok, y ahora después de haber aplicado la regresión, vamos a predecir el valor de los tres elementos. Vamos uno por uno mejor. Vamos con el primer caso. ¿Ya? Y hemos predicho básicamente los valores, ¿no? Y hat. ¿Cómo sé que los hemos predecido? Pues nos damos cuenta con la aplicación del comando zoom, ¿ya? Y evidentemente vamos a ver ahí, ¿no? Que ya estamos generando estas predicciones, ¿no? El y-hat para cada uno de los valores, ¿no? Entonces estamos buscando sobre todo la estimación de un modelo de efectos fijos diferenciado para cada individuo, ¿ya? Es lo primero que hemos hecho al aplicar este comando, predict y-hat. Una vez que hemos hecho eso, el siguiente es, quiero que lo separe, ¿no? Para cada país. Entonces le ponemos el comando que separe para cada país. Ahí está. No está definido Y1, nos dice. A ver. Vamos con un casito más. A ver, quizás este otro me permite separarlos. Este sí se separa. Bueno, aquí tengo una observación con Y1 que no está definido, pero bueno, por lo menos para el otro valor sí, ¿no? Los ha permitido separar elemento a elemento. ¿Para qué hacemos todo esto? O sea, la preparación se da para un gráfico más estilizado, como este que ven aquí en la lámina. Y básicamente eso lo vamos a correr con otra vez un plano cartesiano, ¿ya? Y la gráfica es bastante larga en este caso, porque para cada uno de los 7 países tenemos que correr todo el escenario. Y ahí está. Ok, ¿qué es lo que vemos en este caso? Pues que cada país es bastante heterogéneo, ¿no? Cada país tiene su propia evolución y el comando que está diseñado ahí justamente nos permite diferenciar cada uno de los casos. Por ejemplo, nos dice que el país A, ¿no? Básicamente va a ser la línea
y punto, esa línea medio verde que vemos acá. Bueno, lo veo yo verde o es medio azul, que básicamente es referencia a este. Luego aparece la línea, el valor del país B, ¿ya? B es la línea roja con este rombo negro. Entonces vemos la línea roja con el rombo negro, este básicamente sería el país B. Y ya se dan cuenta que viene después, el país C, ¿no? Que es con un triángulo, aquí está, el país C, el país E, G, etc. Y claro, los valores estimados en general como promedio son esta línea, es el modelo Pullett. Y aquí notamos evidentemente que hay una gran diferencia entre un Pullett y un efecto fijo. El efecto fijo es la pendiente de cada una de estas líneas, ¿no? Y que claro, cada una línea tiene su constante diferente. La constante será por acá para este país, para este rojo que tiene mayor amplitud, su constante está por acá. Y evidentemente algunos países que están por acá concentrados, sus constantes van a ser negativas, ¿no? Así como lo hemos ido evidenciando en los cálculos que hemos visto antes. Pero eso significa si hiciéramos nosotros el cálculo de un modelo de efecto fijo con cada constante diferenciada. ¿Ya? Algunos países eran más grandes porque estaban hacia arriba y sus constantes eran positivos. Y otros países quizás estaban más concentrados aquí abajo y sus constantes eran negativas, ¿no? Pero si aplicamos un modelo Pullett, pues el Pullett organiza todo de una vez y esta línea negra que ven por acá es justamente Pullett. Y esa es la diferencia entre efecto fijo y Pullett. Y bueno, ¿de dónde salen justamente los valores? Pues aquí están, ¿no? Son los que hemos ido generando para cada caso. Y1, Y2, Y3, así, hasta el valor básicamente del séptimo país. Y la forma de ir controlando lo que estamos generando siempre es aplicar, ¿no? De vez en cuando, chicos, el comando zoom. Y así, con ese zoom vamos viendo qué estamos generando. En un caso hemos generado el promedio, ¿no? Para la evolución con cada ID o con cada country, en este ejemplo. Luego hemos evolucionado con min1, lo cual significaba tener una gráfica, pero que me permitía evolucionar con el tiempo. Era una gráfica para cada tiempo. Y luego los valores ya proyectados, ¿no? El Y1 al Y7, ya según los comandos. Y luego para las constantes respectivas, ¿no? Con el Y-hat nos aparece todo esto. Cuando tengo toda esa información, ¿no? Ahí está generada. Luego me tengo que poner a pensar qué cosa es lo que he escrito al final. Y efectivamente, chicos, me sale esto, ¿no? Two-way connected, ¿no? Otra vez es que estamos trabajando en un plano cartesiano, ¿ya? Va a ser una gráfica la que vamos a generar, pero me está permitiendo conectar desde Y-hat 1 hasta Y-hat 7, ¿no? ¿Cómo sé que tengo esto? Recuerden, es que antes ya lo hemos generado. Aquí están los valores estimados desde el 1 hasta el 7. ¿Qué más me dice? Que, bueno, esos valores generados de Y1 hasta el valor 7 los vamos a mezclar con la variable X1, la cual forma parte de mi base de datos. Y hasta aquí, ¿no? Es la parte principal. Lo demás es el cómo vamos a identificar cada gráfica, ¿no? Y esto, por ejemplo, también es bastante específico para cada caso, ¿no? Los símbolos, ¿no? Que debemos que utilizar para cada gráfica. En algún caso nos dice, como son 7, el primero va a ser sin símbolo. El segundo va a ser con un diamante que sea hueco. Luego con un triángulo. Luego con otro y luego con otro, etc. Cada elemento, ¿no? Tiene su respectiva denominación. En algún caso hemos usado el signo más, ¿no? En el gráfico nos damos cuenta. Aquí está el signo más, ¿ven? En el gráfico para el valor E. Y también hemos usado el signo X, ¿no? Y la X aparece aquí, sobre todo para el valor estimado para el país G, el último país identificado. Y entonces ahí también hay que tener mucho cuidado al momento de poner 7 elementos, ¿no? Aquí está 1, aquí está 2, 3, 4, este es 5, circle es 6 y X es 7. Los tamaños, evidentemente, bueno, cambian. El tamaño de cada denominación, en este caso es mediano, medium. También podemos poner, por ejemplo, un tamaño más grande, como large, por ejemplo, ¿ya? Y también small, para que sea bastante pequeño el valor de la denominación. Pero eso depende ya del gusto de cada uno de ustedes. Luego los colores, ¿no?
En todos los casos nos dice los colores que sean black, ¿no? Sin mucha diferenciación de los casos. Y finalmente, la gráfica estimada, ¿no? Para un modelo tipo Bullet, donde básicamente estamos estimando el valor Y en función de X1 nada más. Y la gráfica ahí nos sale básicamente de color negro, ¿no? Pues una gráfica constante. Y esa gráfica constante de la estimación Y X1, en este caso es equivalente a esta línea negra que vemos acá. A lo cual básicamente sabemos que se llama el modelo Bullet. Entonces, estas son las extensiones que les pido, por favor, chicos, vayamos practicando y si lo pueden ir haciendo ahora en su respectivo trabajo que tienen, sus modelos, ya, pero luego pasar a lo que nos interesa, ¿no? Luego pasar a los modelos de tipo efectos aleatorios. Los comandos los tienen disponibles, vamos a ir revisándolos para poder generar estos 4 gráficos. ¿Preguntas, chicos? Le hicieron una pregunta. ¿El Sí. trabajo que hay que hacer ahora es con la base de datos de Princeton o con la de consumo e ingreso de nuestros países? Bueno, la de Princeton es para que practiquen, ¿ya? Porque esa es la que justamente les estoy mostrando ahora. Pero lo que necesito que ustedes hagan, vamos aplicando, es con la base de datos de sus países. ¿Ya? Todos ustedes ya tienen una base de datos individual y bastante particular. Y por lo menos hagamos la primera gráfica. La base de datos que ustedes tienen puede ser, por ejemplo, la que aplicaron para el modelo de tipo función de producción, que es una buena aproximación, aunque quizás sería más interesante que utilicen su base de datos del examen. ¿Ya? Creo que la que sí tienen disponible todos ustedes debería ser la base de datos del examen. Tiene suficientes observaciones y además son países de alguna forma heterogéneos. Pues veamos qué tan heterogéneos son. ¿Me entienden? Apliquemos eso, chicos. Ya, entonces trabajemos por favor con cualquiera de las dos, la que ustedes quieran. La idea es, al final de cuentas, practicar el uso de las gráficas y ya después, una vez que terminemos las gráficas, pues nos vamos a ir al caso de modelo de efectos aleatorios. Listen, Dime. ¿cree que me puede mostrar el comando 18? Ahí está. Ya, gracias, Lisa. Y lo hago grande. Bueno, ya no me deja. Eso justo me aparece, o sea, antes de aplicar. Es que ya lo hiciste. Ya está definido, te dice. Ah, ya. Gracias, Lisa. Bueno, en este caso, como dice su compañera, bueno, como antes yo ya había corrido el by sort country y le he generado el valor de yemin, pues ya está en la base de datos, ¿no? O sea, pongo zoom y justamente ahí vamos a encontrar y barra baja min. Aquí está. Por eso ya no me deja generarlo otra vez. Y esa es simplemente la idea. Ya, chicos, entonces vamos practicando por favor con sus bases de datos. Yo voy a abrir otra base de datos que tengo de sus exámenes. Voy a ver, quizás alguno me dejó su base. Vamos a trabajar también con eso. Un segundito y lo busco, por favor. A ver, voy a cargar una nueva base de datos y ahí vamos a ir practicando también con ustedes, chicos. Voy a clear, borramos todo.
Y voy a abrir una nueva base de datos. Ujú. Mira, tengo una base de datos nueva. Es la última que habíamos trabajado con ustedes. Vamos a ver si es esa. Sí, sí es esa. Ya, ustedes ya conocen esta. Es la primera base de datos que les presenté hace ya varios días atrás. Es cuando tengo export y pip, ¿no? Trabajaba yo con estas dos para justamente buscar las gráficas que estamos tratando de aplicar en este caso. A ver, siguiendo lo primero, ¿no? Evidentemente lo primero que tengo que hacer es decirle que voy a trabajar con mi base de datos. Entonces pongo xtset, lo que corresponde. Xtset, entonces, ID, y en mi caso es time. Primer comando, entonces ya está corrido. El segundo es aplicar una gráfica, ¿no? xtline de mi variable, digamos, pip o la variable export. Entonces pongo xtline y en mi caso mis variables son, voy a trabajar con export y con pip. Le voy a poner, digamos, pip. Y me sale eso. Bien, entonces cuando veo la gráfica del pip en este mi ejemplo, evidentemente no hay mucho que decir, ¿verdad? El gráfico quizás está bien, pero si lo pongo así de forma separada, pues a veces no hay mucho que decir. Ya digo que este crece más, este está muy arriba, pero tal vez no es muy interesante. Por ese motivo aparece el segundo comando, el que me permite poner justamente xtline, ¿ya? De la misma variable pip, pero overlay. Al final el overlay respectivo. Y, ok, se salió de la pantalla. Ahora lo ven. Cuando corro el comando overlay para mis países de estudio, yo tengo 10 países por ahora, pues básicamente veo esto, ¿no? Esto ya me da más información sobre la variable pip. Tengo un país que es sumamente grande, el de acá arriba. Seguramente ese país es China. Hay otro país que está creciendo bastante. Bueno, si el de arriba no es China, el de abajo es China. Quizás el de arriba es Estados Unidos, entonces, ¿no? Y luego hay un montón de países aquí abajito que están todos bastante unidos. O quizás siguen siendo países grandes, pero los últimos de abajo, esos sí que son los mismos. Las escalas son muy diferentes. O sea, aquí sí tengo un problema bastante asociado con la heterocedasticidad, ¿no? Es lo que básicamente me aparece por ahora. A ver, ojalá no se borre la pantallita. Voy a graficar la variable export. xtline, export, ¿ya? Y bueno, se sale nomás. Y para ver xtline export, bueno, ahí ven. Y la grafiquita sale a continuación. Ahí está la gráfica. Bueno, tengo 10 países. Si los conozco a todos por su número, bueno, podría decir que algo pasó con el país 6, ¿no? Este país tuvo una escalada, pero impresionante en términos de exportaciones. Algunos estables son, bueno, pues la mayoría, pues, su comportamiento es muy estable, ¿ya? Pero ese es un primer caso. Quizás me voy entonces a correr el otro comando, que será xtline export, pero overlay, ¿ya? Y aplicamos Enter y ahí ustedes ven la gráfica. Ok. Bueno, hace rato les mostraba que hay un país, el 8, que tenía un crecimiento sostenido, ¿verdad? Pero en términos de exportaciones, no es tan alto sus exportaciones como lo representa el PIB, ¿no? Y en este caso me sale esto.
El segundo país, ese sí era un país que tenía un crecimiento en su PIB constante, era básicamente el país 6, en este caso, el rojito este. Pues aquí vemos que también, así como el PIB crece, también sus exportaciones crecen. O sea, en serio, nada raro que ese país sea básicamente China, ¿no? En la base de datos que tengo disponible de estos 10 países. ¿No? Y ahí yo tengo entonces por ahora mis dos primeros comandos, el XT-line y luego el XT con el respectivo overlay. Ya vamos con dos gráficas. Lo siguiente será, vamos a ver la heterogeneidad de los diversos países, ¿no? Y para eso ya sabemos que vamos a utilizar el comando by-sort, ¿ya? By-sort con ID. Y efectivamente vamos a graficar la variable y era para mí el PIB. No eran export. Export y justamente export. A ver, les pongo mi pantalla. Y ahí ven. Estoy utilizando el comando by-sort. ¿Ya? Le digo que va a aplicar a cada individuo. En mi caso es ID, ¿no? En el otro caso de Princeton era country. El comando egen, el generador. Y la variable que me interesa es básicamente export. Y le estoy poniendo, bueno, export min para que nos acordemos que es el promedio de export. El comando del status min para la variable export. Y aplicamos enter. Y ya está. Ya he generado la variable export min. Luego, debo correr este otro comando, el comando más largo, el two-way scatter. Bueno, efectivamente, en vez de y, mi caso es export. ¿Ya? Country, ¿ya? Sabemos que es ID para nosotros. My symbol, bueno, van a ser simplemente círculos. Va a conectar el valor de export min para cada ID. El símbolo va a ser un diamante del conector. Y luego, los valores que vamos a identificar para todos los casos es, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. En mi caso son 10, ¿no? 6, 7. Y aquí vamos a aumentar. 8, 9, 10. Entonces el número 8 se va a llamar H. El número 9 se va a llamar H y J, que se llame, ¿no? Y el número 10 se va a llamar K. Y ya. Entonces, utilizo el comando two-way scatter para las exportaciones en función de cada individuo. Le estoy pidiendo que haga círculos, huecos, y luego que conecte el promedio en función de cada ID, también con, en este caso con diamantes, ¿no? Siguiendo lo recomendado por la anterior presentación. Clic y ahora les muestro lo que salió. Y eso sale. Bueno, aquí el país F pues es bastante volátil, ¿no? El país A tiene una volatilidad que estaba por aquí. El país B no cambia casi nada. Lo mismo el D, el E, cambia muy poquito. El C también cambia muy poco. El país F, ¿no? Ese tiene valores sumamente alejados. Sube un montón y baja un montón, ¿no? Es un país bastante volátil. Ojo que estamos midiendo el valor de las exportaciones para cada país. Si esas son las exportaciones, que recuerden, si había un país, ¿no? Que crecía un montón, decíamos que era China. Veamos qué pasa con un escenario similar. Si quizás corremos algo parecido, pero para la otra variable. Así que vámonos al stat otra vez. Ya, ok. Y lo primero que tenemos que hacer es correr otra vez el comando ¿no? El ID. Pero en vez de ID, vamos a poner en este caso time, ¿no? El otro comando time. Ah, no, ID también, pero en vez de export, decía no export. En vez de export pip, que corre la media del pip. Y que corre también en vez de export el pip. Ya, y tenemos entonces nuestro generador de medias. Ya lo tengo. Y ahora le vamos a pedir que haga un gráfico. Solo que esta vez el gráfico ya no es de exportaciones. El gráfico va a ser del PIB
ID, symbol, va a conectar el promedio del PIB, ¿ya? Para cada individuo. Y bueno, lo demás se queda como está, ¿no? Solamente estamos cambiando ahora el PIB. Y le ponemos Enter. Y les muestro que salió. Y salió esto. Ok, ¿se acuerdan del país F? Pues si bien F fluctúa mucho en sus exportaciones, no fluctúa tanto con su PIB. Su PIB está aquí, ha crecido, ha evolucionado de un tiempo a otro tiempo, pero en comparación con el país H, que les dije, supongo que es Estados Unidos, pues Estados Unidos le lleva mucho, por mucho, con el tamaño de su Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces aquí veo que evidentemente hay cierto grado de diferencia entre países. Quizás no debió usar este país porque está alterando el promedio de todos. Lo mismo, quizás si esta es la China, no sé, habría que pensar si realmente nos conviene utilizar este país para todos los escenarios. ¿Ya? Eso es, bueno, la primera parte. Eso cuando vemos la heterogeneidad entre los diversos países. Pero también dijimos, podemos ahora buscar la heterogeneidad, quizás ya no por países, sino con los tiempos. Entonces, para eso vamos a correr otro comando. Entonces, me voy a mostrarles el stata. Ahí está. Bien. La otra forma de presentar gráficos sería, ¿no? Ya no voy a utilizar los ID. No me interesa que fluctúe para cada país. Ahora quiero que fluctúe para cada tiempo. Entonces aquí le pongo mi denominación, time. El generador de la variable export, que va a ser min1, que básicamente es el promedio de export, ¿no? ¿Ya? Ahora, antes de hace rato ya habíamos generado export min. Ahora, para la evolución en el tiempo, estamos generando export min1. ¿Ya? Le aplicamos enter. Y el gráfico que sale es este. Ok. Ahora veo esta evolución. Pero es la misma. Ajá. Algo pasó. Vamos a volver al gráfico este. Ya, ok. No corrí el gráfico aún. Tienes razón. Le pongo el comando del gráfico. Y claro, no es y es export. No es year, es time. Ya, vamos a conectar export min1 y en vez de year, en nuestro caso es time. Como diamantes y para todos los periodos. Bueno, en nuestro caso, nuestra base de datos va más o menos por ahí. Le hicieron una pregunta. Dime. En ese comando, el de 1990 y entre paréntesis 1, ese 1 es porque está contando de un año, un año, un año, ¿no? Si pusiéramos 2, sería de 2, De 2 usamos años. de 2 años, ¿no? Correcto. En mi Vaya. caso, lo tengo que cambiar al 2007 hasta el 2016. Porque es lo que me dice la base de datos aquí arriba, ¿verdad? Del 7 al 16. Y listo, ya está el comando desarrollado. Y le ponemos Enter. Y ahora les muestro lo que salió. Ahí está. Y bueno, efectivamente hay una gran heterogeneidad aquí, ¿no? Este país, seguramente la China, ¿se acuerdan? El gráfico era así, venía por acá, bueno, de acá, acá, acá y empezaba a caer. Pues la China, ese país H, el país del medio, evidentemente está generando esta gran heterogeneidad en la evolución de las observaciones para las exportaciones. Si bien el promedio no se ha visto muy alterado, ¿ya? De alguna forma sí, esa variación está generando cierto sesgo, ¿no? La gran cantidad de observaciones está aquí abajo, pero hay unos datos inusitados que están aquí arriba y están afectando la varianza. Y eso es algo que tenemos que evitar que suceda. Algunas opciones serían, por ejemplo, aplanar con algún filtro, de alguna forma, no sé, elegir otro país, si es que se puede, obviamente, siempre y cuando se pueda. Y bueno, pues evitar en lo posible que haya esta dominancia. No es justamente el problema llamado dominancia,
que nos dice que evidentemente la varianza y los promedios se ven afectados por estas observaciones que están muy arriba o muy abajo. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué pasa con el valor del PIB. Si eso es exportaciones, el PIB tenemos a Estados Unidos aquí arriba, ¿verdad? Nos vamos un ratito a definir todo eso. A ver, les muestro mi pizarrita. Bueno, en realidad es pizarra, es esto. Y vámonos con el comando anterior. Es by sort, time. Pero en vez de export, le vamos a pedir que calcule el PIB. PIB 1 y la media del PIB. ¿Ya? Listo, ya hemos generado. Ya tengo generado el PIB min 1. Y ahora le pido que haga el gráfico. Va a graficar en vez de export, que grafique el PIB. También con círculos. Que va a conectar el PIB min 1 a través del tiempo. Y bueno, la base de datos sigue siendo la misma, 2007-2016. Ya no hay nada más que cambiar y le ponemos Enter. Y ahora ven lo que salió. Ahí está. Y bueno, ya sabemos que esta era la China, este país que está alterando el promedio. Y el de acá arriba en Estados Unidos. Entonces, otra vez, mi base de datos tiene mucha heterogeneidad, muchos individuos que están acá arriba y que efectivamente están generando grandes problemas. Porque esa dominancia que aparece con Estados Unidos y con China está subestimando toda la heterogeneidad de aquí abajo, ¿no? Pero eso forma parte de los datos de panel, justamente eso queremos hacer, ¿no? Evitar tener un sesgo. Esta línea roja sería un sesgo o también un modelo Pullett, y más bien utilizar la aleatoría de todos estos para generar un modelo final. ¿Ya? Entonces, por ahora ya hemos aplicado nuestros dos tipos de gráficos. Luego nos dice, podemos aplicar también la regresión a partir de una nube de puntos global. ¿Ya? Entonces, vamos con el gráfico número 3. A ver, veamos el gráfico 3 y les muestro esto. Bien, para hacer el gráfico número 3 nos dice, bueno, utiliza sus variables de interés. En nuestro caso era export y PIB. ¿Ya? Entonces ponemos aquí la variable export y aquí la variable PIB. Todo va a correr en función de nuestros individuos. Para nuestro caso era ID. ID, los individuos ahí están. Y vamos a ajustar esto para la regresión que va entre export y el PIB. ¿Ya? Y nos pide, bueno, que ahí la relación sea este comando Crystal P2. Bueno, le cambié hace rato a P5 y no afecta mucho la dimensión de los círculos que aparecen. Aplicamos Enter y ahora les muestro lo que salió. Ahí va. Miren qué diferente, ¿no? Las exportaciones para cada grupo de individuos identificados, o sea, realmente hay una gran diferencia aquí. Y claro, estamos identificando todo esto para cada individuo. Y los individuos en nuestro caso son pues el individuo 1, 2, 3. Como notarán, este individuo 8 está muy arraigado en su propia evolución. El individuo 6 está aquí. No, el individuo 8 quizás es Estados Unidos, ¿no? El individuo 6 era China. Y los demás países están aquí, bien juntitos. Aquí hay un gravísimo problema de heterocelasticidad, ¿no? Porque realmente el marco de acción de la evolución de las variables son demasiado grandes. Y este es mi plano cartesiano, si es que tuviéramos que analizar justamente las dos variables, la variable PIB y la variable exportaciones. Ojo chicos, que según el comando le hemos pedido que haga la relación exportaciones en el eje vertical y el PIB en el eje horizontal. Y eso es lo que nos sale. Aquí hay un grupo de países, quizás son países pequeñitos, que todos están aquí en su propia evolución. En cambio, el otro caso está así. La China, que ha ido creciendo y evolucionando con el paso del tiempo, y Estados Unidos, siempre grande acá arriba, con un montón de PIB, pero con no tanto valor de las exportaciones. Y ese es el comando si es que usamos un modelo tipo Pullett. Y la línea roja que ven ustedes ahí es justamente el modelo Pullett. ¿Cómo saber cuánto vale
esa línea roja que vemos ahí? Pues vamos a aplicar el modelo Pullett. ¿Ya? Para ver cuánto vale la línea roja, pues me voy al Stata y le pongo aquí rec, que es una regresión de export en función del PIB. Y voilà. Bien, tenía pendiente positiva. Y esa gráfica, la pendiente roja que veíamos, representa esta regresión. Evidentemente significativa. Y bueno, hay mucha variación. Miren, la variación en las sumas de cuadrados llega a tener 25 números después del 4. O sea, es una suma demasiado grande y demasiada heterogeneidad con esta variación. Y como corresponde, el R cuadrado es bajito. ¿Ya? Ese caso de Estados Unidos y el caso de la China, si los elimináramos, ya ahí quizás podríamos ver que hay un muy buen ajuste, porque la gráfica nos mostraba evidentemente que dos países tienen una gran dominancia sobre la media y la varianza, y el resto de los ocho países pues están bastante bien identificados por ahí. ¿Ya? Entonces chicos, esa recta roja es básicamente esto. Una constante de 4 con 11 números después y un PIB que va evolucionando a 0.15 con el transcurso del tiempo para cada individuo. Y ahí están las gráficas. Y nos falta una más. Ya nos falta la gráfica de los efectos fijos utilizando mínimos cuadrados ordinarios pero con dicótomas. A ver, vamos a ver qué tal nos sale. Me voy acá. Y bueno, el comando es ese. Efectivamente voy a hacer una regresión otra vez de export en función del PIB. ¿Ya? Y le voy a pedir que aplique un identificador para cada país, para cada ID. ¿Ya? Ahí está. Entonces ya tengo, ¿ven? Básicamente la regresión realizada y uno de mis 10 identificadores no está ahí generado con su respectiva constante. Algo que nos llama la atención, y eso sí tienen que tomarlo en cuenta ustedes, es que el valor del PIB, su coeficiente y su t-student no debería cambiar de modelo a modelo, sobre todo si estamos haciendo en todos los casos efectos fijos. Ya en breve les voy a mostrar eso cuando veamos los otros casos, porque esa pendiente no debería cambiar para nada. Bien, primer caso es ese. Segundo caso nos dice, hay que predecir el valor de, en nuestro caso va a ser export hat, ya, predict export hat, ahí está, ya está predicción, ha hecho la predicción respectiva. Luego le estamos pidiendo que separe a cada elemento, quizás ya está hecho, pero igual le pedimos otra vez, a cada export en función de cada identificador. Ya, ahí va, ya lo he separado. Y ahora le vamos a pedir que lo separe para cada valor predicho. Ya, entonces no era yhat, era export hat by ID. Y ahí va, listo, está todo separado. Y como paso final, le vamos a pedir que haga la gráfica que tiene un montón de elementos. Bueno, tengo que inventarme 3 más. Ahí está el valor de yhat, pero en este caso es export hat 1 hasta export hat 10. ¿Ya? Y X1 es, bueno, para nuestro caso es PIB. El símbolo es ninguno, diamond, triángulo, signo, X. Hasta ahí tengo básicamente 7, ¿no? El siguiente va a ser, quizás, no sé, a ver si me acepta el asterisco, el signo de porcentaje. A ver si me acepta, si no, vamos a tratar de hacer el signo de los dólares es otra cosa. A ver, ese punto y ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tengo 10 ya. El último no me convence mucho, que sea signo de numeral. Ok, el tamaño va a ser medio para todos y color black, 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 black para todos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, ¿no? Mis 10 individuos. Y vamos a pronosticar todo en función de ¿qué? De export, que depende del PIB. Y bueno, color black. Y vemos que sale. Ok, hay algunos valores que los ha rebotado. Y es el gráfico. Bueno, a ver, ¿qué cosa no me has resultado? Ah, no me has reconocido los comandos asterisco, porcentaje, numeral. Así que tengo que buscar otros. Pero por lo menos están aquí. Los que están con puntito negro son los que no me han reconocido los valores identificados. Los demás están con. Entonces, aquí están mis 10 países, ¿no? Desde el país 1, bueno, sabíamos que el 8, este rojito de acá, es la China. Y este de acá es Estados Unidos. Justamente son los dos que están ahí identificados. Y hasta aquí, chicos, les pido por favor, practiquen, realicen el respectivo proceso. Me sale lo que tenía que salirme nomás. Recuerden que ya sabíamos que Estados Unidos aquí tiene su respectivo grupo de evolución. La China estaba aquí también con su respectivo grupo de evolución y los demás países estaban identificados por acá. Y claro, esa línea azul chiquita que vemos corresponde también a un país, el cual no tiene ninguna denominación, ¿no? Es básicamente el país número 1, aquí cito. Creo que ese país 1, si mal no recuerdo, era, creo que también Bolivia. Ya, pero bueno, vamos por ahí. Ah, no, mentira. Bolivia no está aquí. Bolivia, el primer país es Alemania. Ese es Alemania. Aquí tengo Estados Unidos, aquí tengo la China, y por orden alfabético esto era Alemania. Y eso es. Como les decía, no me ha reconocido el asterisco, signo de porcentaje ni numeral. Entonces, tengo que buscar otros gráficos como estos. Ok, chicos, eso era el repaso del complemento de los modelos de efectos fijos. Hasta ahí deberíamos poder llegar para explicar mejor lo que dice la regresión, ¿no? Porque justo la observación que tenía con ustedes era esa, ¿no? Cuando hemos analizado sus exámenes, en cada uno de los casos les decía, bueno, ¿qué significa tu modelo? Quizás un gráfico ahora sí nos va a ayudar a entender mejor qué significa cada uno de los modelos que hemos estado desarrollando. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Ninguno por ahora. Ok. A ver, lo que eso les decía, la idea es que nuestros modelos de regresión no deberían cambiar los valores de las pendientes, ¿ya? Sobre todo cuando nosotros hacemos un modelo de tipo efecto fijo y cambiamos de un efecto fijo grupal a un efecto fijo con dummies. Miren, en este caso, por ejemplo, una idea para correr dentro del modelo sería más o menos escribir esto, ¿no? El XTREC común y corriente, pero aplicándolo a efectos fijos. Entonces, corremos XTREC, era export en función del PIB y coma FE. Ya, bueno, evidentemente ahí está mi modelo. Y lo que quiero que noten es justamente esto. No debería cambiar de efecto fijo en efecto fijo si nosotros alteramos, por ejemplo, la relación. En este caso nos dice, bueno, voy a hacer una regresión con dicótomas. Ya, regress, export. La otra variable es el PIB. ¿Ya? Y lo voy a diferenciar y cada dicótoma para cada individuo. Aplico Enter. Ahí está. Y noten por favor esto. El valor del PIB hasta su TD Student es 0.76, 61.956, ¿ok? Y su TD Student es 22.69. Esto no tiene que cambiar respecto al modelo de arriba.
y evidentemente 76, 61, 956 y la t de estudio en 22, 69. Entonces no importa si nosotros corremos un modelo agrupado para efecto fijo como lo hemos hecho ya antes, ¿ya? Al final de cuentas la pendiente se mantiene. O si nosotros corremos un modelo que tiene dicótomas para cada individuo, ya las dicótomas para cada individuo, donde básicamente la pendiente tiene que ser la misma y las propiedades, por lo tanto, no tienen que cambiar. A eso se refiere la comparación entre un modelo agrupado y un modelo que tiene dicótomas. Ya en ningún caso tenemos que esperar que algo suceda y por lo tanto, lo importante para nosotros es verificar que cada coeficiente sí o sí tiene que ir manteniéndose. Hay una nueva alternativa que está en la diapositiva 14, por si acaso, que es utilizar el comando arrec, ¿ya? Para este tipo de modelos, sobre todo tratando de aplicar el uso de las variables dicótomas, ¿ya? Y en nuestro caso nos dice que podemos escribir este comando, es el arrec, la variable export, la variable pip, una coma, absorb, absorb, o sea que básicamente lo que va a hacer es ocultar las dicótomas identificadas con el comando id, o sea, cada individuo. Paréntesis id. Y ahí está, miren, ha corrido el modelo, pero ya no tiene las dicótomas. Entonces, estamos ocultando las dicótomas y me sale esto. Sigue siendo un modelo de efectos fijos, solo que ahora la pendiente, ¿ven? No ha cambiado. No hemos agrupado nada, estamos permitiendo que las dicótomas estén. Solo que bajo este comando está ocultando todos estos IDs que ven ustedes acá. Y claro, el valor sigue siendo el mismo. El PIB es 0,76 y su t de estudio es 22,69. Aquí está, el PIB 0,76 y efectivamente su t de estudio sigue siendo 22,69. Eso nos dice que no importa qué efecto fijo vayamos a calcular, en todos los casos deben ser equivalentes las pendientes. Lo que va a cambiar evidentemente son las constantes. A veces las estamos juntando, a veces las estamos identificando para cada individuo, pero eso simplemente es una parte del proceso. En todos los demás casos, pues no debería pasar algo además. Y lo último, para efectos fijos, y ahí terminamos con el repaso de efectos fijos, es si se van a la lámina 16, por ejemplo, nos dice que podemos otra vez hacer una comparación entre los modelos que hemos generado. ¿Ya? Por ejemplo, la comparación podría ser más o menos realizada a partir de estos comandos. El primer comando que debo escribir, a ver, voy a achicar esto un poquito. El primer comando que me pide escribir para comparar los modelos es xtrec, que está en función de export y también del pip, ya como sabíamos antes. Y efecto fijo, fe. Pero en este caso vamos a hacer algo más. Una vez que hemos corrido el modelo, le vamos a pedir que estimates, y lo guarde justamente esos elementos de efectos fijos. Estimates, store, fixed. Ok. Me faltó. ¿Qué me faltó? Confundí la X con la S. Estimates, store, fixed. Ahora sí. Listo. Ya hemos guardado los valores del modelo de efectos fijos. Luego vamos a hacer lo mismo con el modelo de efectos fijos con dicótomas. XY, dos puntos. Regress, ahí tiene dos S. Export, pip. Y luego, básicamente, la i.id. ¿Ya? Bueno, ahí está el modelo. Y le pedimos lo mismo. Estimates, store, OLS. Es el modelo OLS con dicótomas, claro. Y luego el último modelo, el que está ocultando los dicótomas, nos pone arrec, export, pip, coma, y lo que hicimos antes. Absorb, paréntesis, ID.
Cerramos. Ahí está. Y le hacemos lo mismo, ¿no? Estimates. Store. Arec. Ya lo guardado los resultados de este modelo. Y ahora podemos comparar todo respecto a, ¿no? a una tabla global. Y eso nos pone con estimates, una tabla que utilice los valores que acabamos de encontrar. Por ejemplo, efectos fijos, fixed, que utilice el modelo diferenciado por individuos, lo hemos llamado OLS, y que también utilice el modelo con dicótomas, el AREC. Y que comience con todos los estadísticos, utilizando, por ejemplo, la diferencia de los individuos, ¿no? En N, la totalidad de observaciones, que además nos incluya el R cuadrado, ¿ya? Y el R cuadrado ajustado. El cuadrado ajustado. Eso sobre todo para comparar los valores que nos salen en todos los casos. Y ahí está. Esto nos dice que ahora tengo un modelo ya que está comparando todo lo que hemos hecho por ahora, ¿no? Un modelo de efectos fijos agrupado, un modelo de efectos fijos pero diferenciado para cada individuo con sus respectivas constantes y un modelo de efectos fijos que ha ocultado justamente esos valores de ahí. Lo que nos llama la atención, evidentemente, es que todos tienen que ser siempre los mismos. La pendiente efecto fijo debe ser igual a la pendiente del OLS, ¿no? con cada identificador generado, y además debe ser igual a el modelo, ¿no? de tipo efecto fijo, pero que está agrupando todas las constantes en un solo valor. Y evidentemente, cuando agrupamos todo, las constantes son las mismas. Pero cuando no agrupamos las constantes, pues cada una es diferente para cada caso. Obviamente, en nuestro caso tenemos 10 países y 10 observaciones, nos da una base de datos de 100 observaciones para cada modelo, y ahí están los valores de R cuadrado, ¿no? El R cuadrado normal y el R cuadrado ajustado para el modelo de efectos fijos, y ustedes ya pueden comparar aquí quizás cuál es el modelo que se ajusta mejor. Al parecer, el mejor modelo, pues, es uno de estos dos, ¿no? Que básicamente comparten el ajuste por R cuadrado. Y eso es. ¿Alguna pregunta, chicos? De hecho, ustedes ya sabían estimar esto, ¿no? Efectos fijos y también han estimado el OLS. El comando ARE, que es el nuevo, ¿no? El cual me permite estimar igual un modelo de tipo agrupado, pero ya indirectamente está ocultando toda esta información. Y lo está ocultando directamente aquí. O sea, está repitiendo un modelo tipo efecto fijo, solo que con otro tipo de indicadores, tal que el R cuadrado inclusive es diferente. Ok. Vamos con la última parte entonces. Ya hemos visto las extensiones del modelo de efectos fijos. ¿Cuáles son esas extensiones? Pues por ahora son 4 gráficos y esa tabla, lo cual evidentemente no está cambiando todo el modelo, sino simplemente nos está mostrando alternativas para poder correr los modelos de efectos fijos. La única condición es que la pendiente no cambie, en ningún caso. Pero lo que sí puede cambiar es la constante, porque a veces puede estar agrupada y a veces puede estar desagrupada. Marco Alba dice una pregunta. Claro, Marco Alba. Así es. Los asteriscos están identificados abajo, Marco. Nos dice que básicamente son los niveles de significancia a los cuales han sido probados. Por ejemplo, si recordamos el valor de simplemente efecto fijo y la pendiente, me voy más arriba para verificarla. Es el primer modelo que hemos corrido. Ahí está. Pues miren, la pendiente de ese que es el modelo, ahí está, es el modelo XTREC FE, el que ustedes ya saben cómo estimar, lo han estimado varias veces,
Incluso en el examen lo han estimado, así que ya sabemos de qué se trata. En este caso, nuestro coeficiente es significativo al 0.00000. El valor P es bastante chiquito, ¿no? Este valor tan pequeño es específicamente lo que aparece en los asteriscos de la tabla de comparación. O sea, básicamente podemos encontrar algún nivel de significancia, pero a la millonésima, eso nos dice. Ya es bastante chiquito. Entonces me voy acá y efectivamente, si aparece un asterisco, me dice que puede ser significativo un valor P cercano a 0,5. Si aparecen dos asteriscos, quiere decir que es significativo para un valor P cercano al 0,01. ¿Ven? O sea, realmente el nivel es más preciso. Pero si aparecen tres asteriscos, quiere decir que el valor P es muy chiquito. Inclusive es menor que 0.01. Ya no solamente vamos ahí a la unidad, sino que estamos encontrando un alto nivel de significancia. Por eso no aparece 1, aparecen 3. Si en el cálculo anterior quizás hubiera aparecido por ahí un valor que es cercano a un valor P de 0, digamos 0.04, pues con seguridad este no nos aparecía nada. Este sí nos hubiera aparecido, ¿no? Así que la forma de leer los asteriscos es básicamente revisar lo que me salió antes y que se adecua a algún valor P. Ya, esa es la idea. A veces confunde, ¿no? Que básicamente podría ser que a veces permite identificar, por ejemplo, dónde está el asterisco 1, ¿verdad? Pero afortunadamente en este caso solamente es una leyenda global. Ok, Joaquín dice que hay un problema con el audio. Joaquín. Puede ser, Joaquín, no los escucho para nada. Si es que me están hablando. Carla, ¿está por ahí? Carla Caballero. Tienes razón, Carla. Dice que está hablando, pero yo no lo escucho ni por si acaso. No, chicos, no. Y yo, por ejemplo, alguna vez pude haberles puesto mute, pero nunca lo he hecho. Y ahorita si prenden si prenden sus micrófonos, ustedes pueden hablar. Qué raro. Marco, no escucho a nadie, en serio. Veo los micrófonos prendidos, chicos. Sé que están hablando, se nota. Ustedes ven que mi micrófono está funcionando, pero de ninguno de ustedes lo escucho. La última persona que escuché creo que Luciana hace rato, ¿ah? Luciana, mira que a nadie. Ese es un problema del Zoom y no es la primera vez que pasa, por si acaso. Ve, yo que pensé que estaban sumamente concentrados y no me estaban preguntando nada. Ok, hay un problema con el audio, chicos, evidentemente. Y por experiencia yo sé que no es la primera vez que pasa. Ya alguna vez me ha pasado con otro curso. Y es un problema del Zoom. La única forma que tenemos de solucionarlo es salirnos y volvernos a entrar. Pero aún así a veces no ha funcionado. A ver, hagan la prueba, chicos. ¿Alguno de ustedes puede salirse y volver a entrar, por favor? Ok, ya se salieron varios. No todos, por favor. Van a volver a entrar y veamos si se soluciona el problema del micrófono. A ver. Ok, Carlos ya está de vuelta. ¿Qué tal, Carlos? Negativo, Carlos. Veo tu micrófono prendido. Ouch. Leonardo, tampoco veo tu micrófono prendido. Sé que me estás hablando, pero palabra que no escucho nada. Ujú.
Sí, chicos, miren, he cambiado de micrófono, inclusive de audífono, y no escucho a nadie. Veo sus micrófonos prendidos, sé que Luciana me está hablando, pero qué tontera. Nada, Luciana, tienes razón. Leo en el chat, veo sus micrófonos prendidos, pero nada más. Y en serio que no hay forma de silenciarlos a ustedes porque, bueno, no he apretado nada. Qué macana. Bien, bueno, solo nos queda entonces seguir. Ya me falta poquito, chicos. Ya les he mostrado cómo es el tema de los efectos fijos, las gráficas, que siempre es bueno tenerlas por si acaso. En algún momento les va a servir el usar este tipo de gráficas comparativas, porque claro, podemos hacerlo, ¿no? Si queremos, podemos aplicar esto y lo hacemos en el Excel y listo, pero también es bastante moroso copiar todo. Quizás es más fácil pedirle al Stata que nos lo haga. Y el comando, evidentemente, es este, ¿no? Es ver el tema de estimates en la tabla y utilizar todos los comandos respectivos, que son fixed, OLS y arec. Y ahí esa es la idea. Cualquier duda que tengan, por favor, mientras tanto, pues por el chat. Leonardo, ¿qué querías preguntar? Ya, el do. Voy a pasar en un archivo do, ok, Leonardo, no hay problema. De hecho, no he generado ningún do, lo han visto, lo escribí en el comando, pero está bien, les voy a pasar el do para la base de datos de Princeton, ¿ya? Y sobre eso, luego les voy a pedir a ustedes que lo vayan adecuando para sus respectivos trabajos, ¿ya? Eso como respuesta a Leonardo. Ok, vamos. Bien, ya sabemos entonces que hay cosas adicionales que vale la pena conocer como detalles del modelo de efectos fijos. Pero ahora nos corresponde ir al modelo de efectos aleatorios. Así que por ahora me voy a salir un ratito del Stata y me voy acá a la diapositiva 19. Estoy en la 19. Y eso es lo que nos interesa por ahora. A ver, ya les he mostrado el día de ayer cómo estamos identificando el modelo de efectos aleatorios. Y la base fundamental es esto. ¿Ya? Por ahora lo que estamos básicamente identificando es que no solamente tengo una constante, sino que también ahora aparece el término U. Este UI es muy relevante para nosotros. La idea de este UI es que estamos encontrando una nueva fuente de aleatoriedad. Y la idea fundamental es que esta aleatoriedad es propia de cada individuo. En nuestros ejemplos, hemos visto que cada individuo es, por ejemplo, es un país, ¿no? Tengo 7 países, tengo 10 países. Ustedes tienen 6 países como tarea también en sus bases de datos. Entonces, cada país puede cambiar con el tiempo. Pero la pregunta es si realmente esta aleatoriedad propia del país puede afectar a la evolución de la variable, entonces vale la pena tomarla en cuenta. El problema será, y ese es el problema que realmente evitamos o esperamos que no pase, el problema es que a veces ese elemento U puede tener una correlación con X, ¿ya? Y siempre que el elemento U tenga algo que ver con el regresor, eso es simplemente el acabose para nosotros. Nuestro modelo automáticamente se vuelve inconsistente. Así que esas son las reglas. Siempre que nosotros podamos demostrar, y de hecho lo vamos a hacer con los comandos, siempre que podamos demostrar que el componente U explica a la variable Y, pero no tiene relación con X, entonces vale la pena incluirla y debemos usar un modelo de efectos aleatorios. Pero si la variable U tiene relación con X, ya saben, el regresor no debería tener ningún tipo de relación, pero si lo hubiera, automáticamente el modelo se vuelve inconsistente, ¿no? Y ese modelo entonces no deberíamos usarlo. Ese es el supuesto fundamental de este nuestro modelo. Además, una ventaja que vemos con el caso del modelo de efectos aleatorios es que nos permite
utilizar dicótomas en la evolución. Les voy a mostrar en el ejercicio que tengo ahí con la base de datos completa, que a veces cuando quiero trabajar con dicótomas, un modelo de efecto fijo, las omite, porque efectivamente una dicótoma no cambia con el tiempo. Pero esa dicótoma sí es bien aplicada cuando la utilizamos, por ejemplo, en el marco de un modelo de efectos aleatorios. O sea, ese es un punto a favor de efecto aleatorio. Me permite usar dicótomas. Por ejemplo, una dicótoma para nosotros podría ser, si nos analizamos en el tiempo, la dicótoma es ¿dónde naciste? Pues yo digo, yo nací en Cochabamba, mi dicótoma corresponde a Cochabamba. Quizás Leonardo dice, yo nací en Santa Cruz y mi dicótoma corresponde a Santa Cruz. Y Luciana dirá, yo nací en La Paz y la dicótoma corresponde a La Paz. Entonces, ese tipo de comportamientos, ¿no?, hacen que las dicótomas formen parte del modelo, pero si es un efecto fijo, lo va a omitir. Y si es un efecto aleatorio, ¿no?, quizás el lugar de nacimiento influye para poder estimar nuestro modelo de regresión. Entonces, ahí encontramos un punto a favor de los modelos de efectos aleatorios. Y la forma de representar el modelo de efectos aleatorios es esta. Aquí arriba está el comando. Bueno, no es muy diferente a lo que ya hemos hecho antes, ¿no? Seguimos usando xtrreg, que significa regresión en datos de panel. Tengo la variable dependiente, las variables independientes, o sea, todas las que necesitemos. En vez de poner FE, ponemos ahora RE, que hace referencia a Random Effects. Y efectivamente, como les demostré ayer, el modelo Random Effects se corre por GLS. La derivación teórica que les mostré el día de ayer, sobre todo se basaba en la justificación de por qué debemos correr Random Effects y por qué se aplica GLS. Y ustedes ya saben que el modelo Random Effect, por definición, tiene problemas de heterocedasticidad y por lo tanto necesita la corrección. Y esa corrección se la realiza a partir de esos comandos. Si comparamos el modelo de efectos fijos con el modelo de efectos aleatorios, evidentemente los valores within, between y overall van a ser muy diferentes. Y miren esto. Esta es la idea fundamental de efectos aleatorios. Y además el stata nos avisa. Estamos asumiendo de entrada que U y X no tienen relación. ¿Ya? Porque en el momento en que tengan relación, el modelo se vuelve inconsistente. Y esas son las condiciones según las cuales estamos realizando nuestra respectiva estimación. La interpretación se la realiza como antes, ¿no? Ese es el modelo que yo tengo que interpretar. La idea fundamental es justamente darle sentido a los resultados de la regresión. O sea, identificar qué significa para mí cada coeficiente. Normalmente lo que voy a esperar, claro, es que analicen el signo, y en este caso el signo es positivo y por lo tanto sé que hay una relación directa. Y si es un signo negativo, es importante que verifiquemos si eso cumple o no con la lógica económica. Pero como les pongo aquí la advertencia, ¿no?, la interpretación de los coeficientes es bastante compleja. ¿Ya? Es compleja porque estamos incluyendo nosotros las variaciones de X, ¿no?, que afectan a y además la aleatoriedad de cada individuo, entidad o individuo por si acaso, chicos, ¿eh? Pero cada individuo, ¿cómo es que cada individuo también está evolucionando y está afectando al caso de Y? O sea, esto que les mostraba aquí, o sea, cómo es que el individuo, ¿no?, está cambiando y además está afectando a Y, eso es difícil de interpretar, porque lo único que veo yo es beta. Y sé que este beta tiene doble efecto. Un efecto del regresor, pero un efecto no observable del individuo que está cambiando. Por eso decimos que es complicada la respectiva interpretación. Si lo hacemos además caso a caso, ¿no? Pero como normalmente un modelo de efectos aleatorios es muy relevante porque ya asume que la aleatoriedad forma parte de la explicación, entonces de alguna manera nos vamos a basar en estos indicadores, ¿no?, en los indicadores adicionales de cómo realmente está apareciendo el sigma U como variable de interés, cómo es que su varianza me permite explicar los componentes del modelo y además, vía la estimación GLS, cómo estamos explicando nosotros la variación intragrupal
entre los grupos y de todos a la vez. Aplicando este xtrrec es muy probable, y es más, se espera que los componentes, tanto del coeficiente o la constante, vayan a ser diferentes. Y si vamos a comparar un modelo de tipo efecto fijo con un modelo de tipo efecto aleatorio, evidentemente las pendientes tienen que cambiar, ¿no? Y es algo que esperamos que suceda. Y ahí aparece obviamente la pregunta, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Efecto fijo o efecto aleatorio? Y les mostré el día de ayer en la derivación que todo eso se debe al test de Hausmann. Lo que Hausmann va a hacer es justamente correr el caso siguiente. Entonces, aquí están los comandos que vamos a utilizar, es la parte del do, para poder justamente verificar qué es lo que me conviene. Y lo que me sale aquí es, ¿no? Justamente desde Hausmann. Y aquí está, además, la respectiva relación que tenemos que escribir en el stata. Y la interpretación es esta. Todo se basa en la prueba chi cuadrado. Y la interpretación es bastante simple. Nos dice, si realmente el valor P es menor que 0.05, debemos usar efectos fijos. Y en este caso no es menor, ¿verdad? Es mayor que 0.5. ¿Qué vamos a usar en este caso específico? Efectos aleatorios. La idea fundamental es esa. Y entonces la interpretación es esta que les dejo en este recuadro rojito. Si el valor es muy pequeño, debemos usar efectos fijos. Pero si el valor supera 0.05, debemos usar efectos aleatorios. Así que probemos de una vez cómo sale esto del modelo de efectos aleatorios, ¿ya? Y ya saben, es xtrrec, las variables de estudio, una coma y una RE al final. ¿Qué significa random effects? Me voy un ratito al stata y les comparto mi stata también. Ahí está. Y lo primero que tenemos que hacer es poner xtrrec, ¿ya? Eso significa que vamos a correr una regresión. En mi caso es export en función del pip, coma. Voy a correr fe un ratito solo para mostrarles el cambio en la pendiente. Fe, ya ahí está. Y ahora voy a correr el re, xtrrec, export, pip, re. Y ahí va. Bueno, aquí el pip tiene un valor de 0.55 y el valor z es 13.75. En el efecto fijo, el pip era 0.76. Y claro, no es z, es t, es 22.69. En este caso, chicos, estamos ahora corriendo este modelo de efectos aleatorios. Nuestro modelo de efectos aleatorios, entonces, ¿qué nos dice? Pues que, miren, según el R cuadrado, el modelo, este que vemos aquí, se ajusta bastante bien, 85, a la variación intragrupal. Este modelo también, pues no tiene un muy buen ajuste, ¿verdad? A la variación intergrupal. Claro, es que realmente nuestra base de datos nos permite identificar que entre grupos había mucha diferencia. ¿Se acuerdan? China y Estados Unidos eran alejadísimos de los otros individuos. Y luego hay una variación total, ¿no? Y la explicación de la variación total tampoco es tan buena. Lo cual, según los gráficos que hemos visto, ya entendemos por qué. Porque en esos gráficos, evidentemente, aparecían no solamente datos inusitados, sino también aparecían grupos de países, o sea, individuos que se alejaban del promedio y se alejaban mucho del promedio. Mucho de la variación, evidentemente, se debe a los factores individuales. Efectivamente, el 92%, ¿no?, por ciento está siendo explicado por efectos individuales. Y quizás algo que también vale la pena es esto, ¿no? Que en todos los casos está asumiendo que la relación de UI, o sea, la variación individual, con el regresor, pues es 0. Y aquí siempre nos va a salir este valor. Lo asumimos como parte de los resultados. Una vez que he corrido el modelo efecto fijo y efecto aleatorio, ya sé que son diferentes. Ahora me pregunto, ¿no? ¿Cuál de los dos es el que debo elegir? Y para eso les he dejado justamente el comando del test de Hausmann. Y lo que ponemos con el test de Hausmann es, bueno, corremos todo de una vez otra vez, ¿no? Y debemos guardarlo sobre todo.
Voy a poner xtrec, export, pip, coma, efecto fijo. Ya, ahí está. Y después de haber corrido el efecto fijo, le tengo que guardar el resultado. Y lo guardo con estimate, estimates, store, fixed. Ya, ese es mi modelo de efectos fijos. Listo, ya está guardado. Ahora corro lo mismo, ¿no? xtrec, export, pip y re de efecto aleatorio. Y también voy a guardar el resultado. Lo guardo a partir de estimates, store. Bueno, le pongo el nombre de random. Y ahí va. Ya está guardado. ¿Y cómo funciona el test de Hausmann? Pues ponemos Hausmann. Y luego los dos elementos que acabamos de guardar. Fixed y random. Y voilà. Oh, aquí hay un gran error. Mi modelo tiene gravísimos errores. Nos sale una chi cuadrado negativa. Y nosotros sabemos que no hay chi cuadrados negativas. Ah, qué interesante. Algo pasó, algo malo pasó. Hay una falla, dice, ¿no? Hay una falla en mi modelo. Ok. Bueno, dado mi modelo y dado la falla que acaba de suceder en mi modelo, yo no les puedo decir cuál modelo corresponde para mi caso. ¿Ya? Algo pasó. Dice, los datos no cumplen con los supuestos asintóticos de la prueba de Hausmann. Debería básicamente cambiar de modelo. Así que eso es lo que me sale, chicos, en mi prueba. A ver, voy a hacer un ligero cambio. Voy a correr otro modelo, de tal forma que les quiero mostrar si realmente funciona o no funciona nuestra base de datos. Un cachito voy a abrir un archivo do y ahí les voy a mostrar una corrección a esto. Además, recuerden que me inventé el modelo, ¿no? Export en función de pip no tiene sentido, pero para hacer la prueba en el Stata había que aplicar algún caso. Así que les voy a correr un do, un cachito, chicos. Estoy abriendo mi respectiva ayuda. Pam, pam, pam. Y bueno, voy a correr esto, lo siguiente. Voy a hacer unos cálculos de esta forma. Miren, la forma de corregir por ahora mi test de Hausmann va a ser más o menos lo siguiente. Voy a correr esa regresión. Bueno, este grupo. Voy a incluir dentro de mi modelo no solamente el PIB o el PIB-ball o a población en general, sino que voy a aumentar más variables. Y marco alba efectivamente, como es 0.6, es básicamente aleatorios, correcto. Marco le sale 0.6, entonces él tiene que elegir aleatorios. Solo si es menor que, elegimos fijos. Bien, estoy generando una agrupación de regresores para no ser solamente un regresor y ya. Con este grupo grande voy a correr también un modelo de tipo efecto fijo. Ok, miren, estoy incluyendo más variables porque con una nomás no me funcionó. Y voy a hacer lo mismo con otro grupo, ¿ya? Para hacer efectos, efectos ahora de tipo efectos aleatorios. Y ahí les pongo otro grupo. ¿Ya? Con este grupo voy a correr efectos aleatorios. Y me sale esto de acá. ¿Ok? Ya he incluido más variables, justamente para hacer la comparación de Hausmann. En mi caso, lastimosamente, me pareció algo raro. Y luego voy a correr todo de una vez. ¿Ya? Y ahora sí. Me sigue apareciendo errores. Pero por lo menos sí, el valor de chi ya es 0.03. Bueno, en este caso ya sabemos que algo me sale. Bueno, tal como está definido nuestra prueba de Hausmann, ¿ya? Si el valor chi es menor que 0.05, debemos usar efectos fijos. Y en mi caso, pues es menor que 0.05. Me está diciendo que yo sí debería utilizar efectos fijos. ¿Ya? Solo si
me sale un valor mayor que 0,5, ahí sí, entonces debería usar efectos aleatorios. Ya, este es un modelo chi más adecuado. Bueno, me dice que eso está mal. Ya sé por qué, miren. El error que he cometido es que aquí puse 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Y aquí puse 1, 2, 3, 4, 5, 5 variables nomás. Hay una variable menos, ¿no? Creo que ese es mi error. He utilizado una variable menos para correr el modelo. Y ese es un errorcito que yo he cometido al momento de definir mis globales. Pero, ojo, ahora sí ya por lo menos corre el test de Hausman. Y eso es, chicos. Ahora sí, la idea fundamental es, claro, siempre correr de a poco la relación y siempre guardarlas. Las he guardado como RE y la he guardado como FE. Luego aplicamos Hausman con los elementos guardados y al final, claro, hace la respectiva estimación y lo que nos interesa es ver este valor. Y ahí nosotros luego decidimos con cuál nos vamos a quedar. O me quedo con efecto fijo o me quedo con efecto aleatorio. ¿Ok? Bien, chicos, ojalá mañana ya tengamos una solución de acá, de nuestro caso, de nuestro Zoom. Y lastimosamente sí, no hay nada que yo pueda hacer porque igual que usted soy usuario. Los administradores son los que tienen que resetear el programa. Ya voy a avisar justamente ahora a la UPB para que tomen quizás cartas en el asunto. Ojalá no se repita para cursos siguientes. Pero por hoy, por lo menos, chicos, necesito que vean eso, ¿no? Que ya sabemos cómo estimar un modelo de efectos aleatorios. Es corriendo ese modelo XTREC, las variables de interés y luego RE, ¿ya? Random Effects. Y aquí están los modelos, ¿no? Y efectivamente sabemos que estamos suponiendo en todos los casos que no hay relación entre el efecto individual y los regresores. Y las explicaciones serían estas. ¿Cómo interpreto todo esto? Pues si quiero explicar cómo funcionan las exportaciones bolivianas o de qué depende la exportación boliviana, pues ya sé que depende positivamente del PIB de los otros países. También veo que depende positivamente de mi propio PIB, ¿ya? O sea, mientras más crezca la economía, quizás también hay un mayor impulso para que las empresas exportadoras evolucionen. Y mientras más crecen las otras economías, los otros países, quizás también me dan mayor chance para que yo les exporte. Porque si los otros países crecen, sus mercados son más grandes. Y a mercados más grandes yo tengo mayor probabilidad de venderles. ¿Qué más podría haber que la población, ¿no? Pues aquí me sale negativo, me parece incoherente, pero mientras mayor población tengan otros países, quizás yo tengo mayor oportunidad o menor oportunidad de venderles. No es tan incoherente, en realidad es bastante coherente. Si tengo una economía muy grande como la China, quizás a ellos no les interese las exportaciones bolivianas. Pero si tengo un país chiquito como Colombia, quizás a Colombia sí le interesan mis exportaciones. Y de ahí sale que las exportaciones de soya de Bolivia no se van a la China, se van a Colombia. Entonces hay una tendencia entre que si es un país pequeño, quizás le exporto más. Y si es un país grande como China o Estados Unidos, quizás le exporto menos, ¿no? Y ahí viene el signo negativo. Y quizás la influencia de los tipos de cambios reales para verificar si la competitividad de mi tipo de cambio puede afectar o no al valor de las exportaciones de mi país, ¿no? Entonces hay que buscar algún tipo de escenario para interpretar lo que me sale. Y bueno, si veo este valor y lo comparo con el efecto fijo, salvo población, ¿ven? Que es positivo aquí, salvo población, los demás son igualitos, ¿no? De alguna forma, export acá es negativo y abajo también era negativo. Pero ahí están las alternativas, chicos. La herramienta está disponible. Depende de ustedes aplicarlo y sobre todo interpretar los resultados. Ok, jóvenes, nos vemos mañana. Que pasen buena noche y vamos practicando, por favor, estos grafiquitos que son bastante interesantes. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta pronto, hasta mañana.